Bien, hermanos, ya estamos listos, ya preparados. Vamos a arrancar con un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Aquí los saludamos desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 25 de febrero de este 2024, que de hecho es el último domingo de febrero, ¿eh? Dentro de 8 días, primero Dios, será marzo ya, y el tiempo corre, ¿no? Corre de una manera impresionante, pero bueno, días más, días menos, lo importante es que los aprovechemos. Amén, hermanos. Vamos a ir todos a la palabra. Busquen sus Biblias, el libro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55, vamos a leer un versículo y ahí deje marcadito Isaías, ahí nos vamos a ir moviendo en Isaías, ¿no? Isaías 55:6, mientras usted lo busca, animar a todas las personas que sabemos que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, a que tenga una Biblia cerca también, a que escudriñe, a que tenga inquietud de las cosas de Dios. Una manera de manifestar la inquietud que tiene uno por un tema es cuando uno presta atención, anota, investiga, no se queda con dudas al respecto, ¿no? Amén. Esa es una buena manera, ¿no? Pero sobre todo el escuchar, ¿no? Acuérdense que una cosa es oír y otra cosa es escuchar, y escuchar es oír con inteligencia, ¿no? Es decir, que uno no se le pase todo lo que está hablando, porque si usted hace el ejercicio, usted puede escuchar todo a su alrededor, pero no capta nada si es que no se enfoca exactamente en algo en particular. Bien, hermanos, Isaías 55:6, ¿qué dice el título? A ver si estamos en el mismo capítulo. Misericordia gratuita para todos. El versículo 6 dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, una porción de ella que hemos tenido la oportunidad de leer y una porción que vamos a tener la oportunidad de meditar en torno a ella, Señor. No solamente ella, sino todo el contexto y gran parte de tu palabra, porque de eso se trata, Señor, que nos apoyemos en todo lo que tú tienes escrito para que podamos comprender y entender y de esa manera podamos ser candidatos a vivir lo que ya hayamos entendido, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir este consejo. Y te damos gracias, Señor, por oportunidades que siempre nos das de poder buscarte, Señor, que es el tema que vamos a estar compartiendo hoy. Y en respuesta y en agradecimiento a todo lo que has hecho por nosotros, aquí estamos, Señor, buscando de ti, Señor, buscando tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, acabamos de leer un versículo del libro de Isaías, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, a veces hay temas que uno tiene muy arraigados en su mente, ¿no? Estoy casi seguro que yo le digo a ustedes ahí en el video, dígame cuál es el jugador de fútbol que le viene a la mente de primerito. Bueno, algunos dirán, no, como que nada más. Algunos dirán Messi, otros dirán Cristiano Ronaldo, pero siempre uno tiene a alguien aquí, ¿no? Un superhéroe. La mayoría de la gente piensa en Superman, Batman, y hay una cantidad de superhéroes, ¿cierto? Sí, a veces salen esas películas de superhéroes y dice, ¿dónde estaba yo cuando ese superhéroe debutó? No lo conocía. Entonces, así pasa, digamos, en la palabra con algunos personajes que tenemos en ella. Cuando uno habla de los apóstoles del Señor, casi siempre toda la atención de uno se centra en ¿quiénes? Pedro y Pablo, ¿no? Pedro y Pablo, pero eran 12 más, inclusive eran muchísimos más apóstoles, que no quiere decir que no hayan hecho nada y que eran simples comodines, no, ellos tuvieron su aporte. Lo que pasa es que hay algunos que tuvieron la oportunidad de ser más visibles, ¿no? Con los profetas pasa exactamente igual, ¿no? Hay profetas menores, hay profetas mayores. ¿Cuál es la diferencia entre uno y lo otro? No es que unos eran más viejos que los otros, no era eso. Sino que los profetas mayores, ¿qué pasa? Escribieron más que los profetas menores, ¿no? O sea, esa es la gran diferencia. Pero siervos del Señor todo. Ahora, dentro de los profetas mayores, también cuando uno piensa en profeta, inmediatamente se le viene el nombre de Isaías, ¿cierto? Isaías. Que de hecho, déjeme decirle que Isaías, si usted busca, yo ya tengo una aplicación en el celular que pongo una palabra y me sale cuántos versículos la tienen, ¿no? Por ejemplo, usted pone Isaías y dice que Isaías aparece en 55 versículos. Está bien, ¿no? Pero de esos 55 versículos, la mitad de ellos
están en el Nuevo Testamento. Qué curioso, ¿eh? Están en el Nuevo Testamento, ahora lo vamos a ver. El nombre de Isaías significa el Señor salva, ¿no? De hecho, Isaías es un gigante en la historia, digamos, un gigante de la historia de Israel, ¿no? O sea, es una persona muy importante, tiene una relevancia tremenda y por eso no en vano les digo que es el más mencionado de los profetas, inclusive en el Nuevo Testamento, ¿no? Lo mencionan a Isaías solito, lo mencionan más que los demás profetas juntos. O sea, es un punto de referencia tremendo, ¿no? Escribió el libro por allá en el año 750 antes de Cristo y les doy ese dato para que ustedes vean la distancia en años que hay, ¿no? De lo que él escribió 750 años antes y de lo que efectivamente se hablaba de él o se cumplió 750 años después, ¿no? O sea, y algunos años más, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Él escribía muchísimo, tenía un vocabulario muy rico para escribir. La literatura que se ve en el libro de Isaías es una literatura diferente, la forma en la que él escribió. Uno podría decir que de todos los profetas mayores, pues es el mayor, no el más viejo, sino que es el que escribió. Bueno, de hecho el libro de él tiene ¿cuántos capítulos? ¿Cuántos? No. ¿Ah? 66. ¿Tú dijiste 66? Ah, bueno, perdona, pues. 66 capítulos tiene Isaías, o sea, es uno de los libros más largos, ¿no? Obviamente el más largo, ¿cuál es el más largo? Los Salmos tienen 150 y el 119 es el más largo inclusive. Algunos datitos nada más. Les voy a comentar de Isaías. Bueno, Isaías pasó sus días casi que ejerciendo algunos puestos de poder, ¿no? O sea, se paseaba en palacios porque era el consejero principal de varios reyes. Y ahorita vamos a mencionar cuáles. Entonces, a él le tocaba vivir en palacios porque era un consejero de cabecera, digámoslo así. Pero aún así, siendo una persona que ejercía cierto poder, no era para nada servil. O sea, no como ahora que la gente que se mueve, por ejemplo, por poner un ejemplo aquí en Costa Rica, hay gente que toda la vida se ha movido ahí en la Asamblea Legislativa, digámoslo así, pero no precisamente por ser personas que defiendan al pueblo y le digan a los gobernantes lo que tienen que hacer o lo que tienen que corregir, sino que se caracterizan por ser muy ¿qué? Serviles. Acuérdense del espíritu del político. ¿Cuál es el espíritu del político? Eso, Jorgito. Jorgito a la presidencia. Quedar bien con todo el mundo, ¿cierto? Ese es el político. Isaías no. Isaías tenía poder, pero como buen siervo de Dios, no le interesaba quedar bien, sino ¿con quién? Con Dios, ¿cierto? Como cuando vino Jesús y cuando vino Pablo, que al final lo que hablaron los llevó a la muerte. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesaba lo que la gente pensara, sino hacer la voluntad del Padre, que era lo principal. Entonces, sirvió de consejero a varios reyes de Judá. Él vivió la época crucial de la historia de Israel, cuando se creó el reino de Israel con Saúl y David, ¿se acuerdan? Pero también le tocó vivir la época en la que el reino se dividió. ¿Se acuerdan que hubo una guerra civil del norte y el sur? Al final él se quedó en el sur sirviendo ahí en esa parte, ¿no? Entonces le tocó todo eso, ¿no? Cuando él inició su ministerio, el pueblo de Israel o el reino como tal era una nación fuerte y rica, o sea, era poderosa. Pero él mismo, obviamente por la sabiduría que tenía, comenzó a ver una serie de cosas que pasaban dentro del pueblo de Israel, que ya él sabía que eso los iba a llevar ¿a dónde? En caída libre, ¿no? En decadencia como tal, ¿no? Y ahí fue donde comenzó, obviamente, a hostigar un poquito más digamos, como a endurecer su discurso como tal, ¿no? ¿Qué cosas fue la que él empezó a ver? Bueno, empezó a ver gente que obviamente comenzaba a hostigar a los pobres, que tenía cierto grado de poder y comenzaba a hostigar a los más débiles. Ya los hombres comenzaron a emborracharse, las mujeres comenzaron a envanecerse en el sentido de que les interesaba más su apariencia que el dolor de los demás o las necesidades que pudieran estar sufriendo los vecinos. El pueblo en general era un pueblo que externamente, como buenos judíos y como los fariseos los hacían, externamente guardaban las apariencias, pero al final sabía que era mera religión, ¿no? Acuérdense que Isaías fue el que escribió ese versículo, por lo menos inspirado por Dios, que decía, este pueblo, ¿qué pasa? De labios me honra, pero su corazón, ¿qué? Está lejos, ¿no? Que fueron las cosas que Isaías comenzó a ver en la gente, ¿no? Decía, esta gente es pura apariencia, ¿no? Y esto no nos va a llevar a ningún lado, como buen profeta de Dios, ¿no? Amén, ¿no, hermanos? Entonces, les decía que no eran para nada servil, usaba palabras muy severas. Él sobrevivió a 4 reyes, que fueron Uzías, el rey Joatán, el rey Acaz y el rey Ezequías.
A esos 4 reyes él sobrevivió, era consejero. De hecho, acuérdate que a Ezequías él le dijo una frase muy conocida, que él llegó ante Ezequías y le dijo algo. Eso, ¿se acuerda que le dijo, tengo una palabra de Dios para ti? Y entonces Ezequías le dijo, no, pues si es de Dios, dámela de una. Bueno, así no le dijo, ¿no? Ordena tu casa porque vas a morir, ¿no? Entonces imagínense, aún así Ezequías que le digan eso, otro rey malvado lo hubiera mandado a matar, ¿no? Pero entonces ya sabemos la historia de Ezequías, ya nosotros hemos predicado aquí varias veces de por qué fue ese mensaje de Ezequías de que ordenara su casa, qué hizo Ezequías después de que recibió esa palabra de Dios de la boca de Isaías. Recuerden que le dio 15 años más, todo lo que ustedes ya conocen. Nadie dijo amén, o sea, nadie conoce. Pero bueno, yo espero que sí la conozcan la historia, ¿no? Entonces, él sobrevivió a esos 4, pero hubo un rey que sí no aguantó nada, ¿no? Que se llamaba Manasés. Era uno de los reyes más malitos que había. El caso es que algo le dijo, no dice la Biblia qué fue lo que Isaías le dijo a Manasés, pero lo ofendió. Pero porque Manasés era malo, ¿no? Entonces una persona buena y una persona mala, tarde que temprano, ¿qué? Van a chocar, ¿cierto que sí? Si es que uno mantiene su integridad. Una persona íntegra con una persona deshonesta, tarde que temprano van a chocar, si es que tienen relación, ¿no? Entonces Manasés no aguantó y Manasés lo mandó a matar a Isaías, que murió de una manera muy triste y muy violenta, ¿no? ¿Alguien sabe cómo murió Isaías? Aserrado, ¿cierto? Es decir, lo mandaron a amarrar entre 2 tablones de madera y lo cortaron por la mitad. Entonces es una manera muy triste en la cual murió Isaías, pero murió ¿qué? En lo suyo, ¿no? Murió en lo suyo porque siendo como buen profeta, auténtico profeta de Dios, transmitiendo al pueblo y a sus gobernantes lo que Dios mandaba, ¿no? Entonces, pero mira lo curioso, ¿quién habla de Manasés? Nadie, ¿cierto? Mas sin embargo el libro de Isaías ha perdurado por años como una obra literaria valiosísima, y les decía ahorita que hasta nuestro Señor Jesucristo ponía a Isaías como referencia, ¿no? Entonces ahí vale aquello, o sea, no hay una frase que dice que podrán matar a las personas, ¿pero qué? Pero no matarán sus ideas, ¿se acuerda de eso? Entonces en este caso Isaías pudo más la pluma de Isaías que la espada de Manasés, ¿no? ¿Cierto que sí? Fue más poderosa la pluma de Isaías. Entonces son detallitos nada más que es interesante tenerlo. Al libro de Isaías se le conoce como el 5.º evangelio. ¿Alguien se le podría imaginar por qué sería el libro de Isaías como el 5.º evangelio? ¿Alguien se daría un bateo así rápido en 10 segundos? ¿Por qué? Exacto, porque se le conoce también como el profeta mesiánico. Entonces, mucho del libro de Isaías se enfoca en eso, en hablar del Mesías, ¿no? Por eso es que les decía que en el Nuevo Testamento, que es cuando hizo aparición nuestro Señor Jesucristo, se menciona mucho a Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías también lo mencionaba a él, al Mesías. O sea, Isaías estaba totalmente convencido de que era por medio del pueblo de Israel que iba a venir el Salvador. De hecho, lo acabamos de leer y ahí dice misericordia gratuita para todos, y ahorita lo vamos a desarrollar, ¿no? Y una idea de eso, les voy a leer, si quieren tome nota nada más, Juan capítulo 12, para que tengan una idea de eso. Estamos hablando de Juan, ¿no? ¿Estamos hablando de qué parte de la Biblia? Nuevo Testamento. ¿Cuántos años después? 750 más los 33 que murió el Señor, 780 y pico más algo, bueno, casi 800, ¿no? Juan capítulo 12 dice, el título dice incredulidad de los judíos en el verso 36, dice la palabra, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz, decía el Señor. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, mire lo que decía Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Eso lo dijo Isaías y se cumplió en la persona ¿de quién? De Jesús, ¿no? O sea, por eso les decía que Isaías se le llama el profeta mesiánico y al libro de Isaías como el 5.º evangelio. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló cerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero ya lo que no sabemos, que muchos de los gobernantes creían en Jesús, pero no lo hacían público para no perder sus privilegios. Amén, hermano, ¿o no? Bien, volvamos otra vez a Isaías por allá.
Entonces, el libro de Isaías trata mucho de eso, del Mesías, ¿no? De hecho, del capítulo 49 de Isaías al 55, que es en el que estamos, hace mucho énfasis en lo que es el siervo sufriente. Entonces habla mucho del siervo como tal, ¿no? Y del sufrimiento que iba a venir el siervo. Ese vocabulario de Isaías no caló, o sea, mucho entre los judíos de la época, porque aunque ellos creen en el Mesías, pero ellos no se imaginaban un Mesías como lo describía Isaías, como alguien que iba a venir a sufrir y todo eso, porque ellos creen todavía, porque ellos no aceptan que el Mesías haya venido, ellos creen en un Mesías ¿qué? Victorioso. Amén. Y si nos devolvemos un poquito a Isaías 53, para que ustedes vean el detalle con el que Isaías describía al Señor y al sufrimiento de ese siervo, ¿no? En Isaías 53 dice, hermanos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Que fue lo que leímos ahora ya. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. ¿De quién está hablando Isaías? Del Señor, ¿no? Hablando del Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hablando del Señor, ¿no? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el Señor, el pecado de todos nosotros. Angustiado él, el Señor, y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces, esos capítulos del 49 al 55, él habla del siervo sufriente, ¿no? Y aquí hace un detalle muy detallado. Y hace un relato muy detallado de ese sufrimiento, ¿cierto? ¿Sí? Entonces está hablando de él, ¿no? En el capítulo 53. Ya cuando vamos al 55, que fue el que leímos, nos presenta obviamente Isaías una invitación y a un acceso gratuito que nosotros tenemos ¿a qué? A la salvación, ¿no? ¿Por medio de qué? Por medio del sufrimiento de ese siervo que él describe ahí, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Y nos dice que la invitación pues obviamente es para todos. Vamos a ir viendo de Isaías 55 para que vayamos viendo el paralelo de lo que Isaías escribió y el cumplimiento que se dio en el Nuevo Testamento, obviamente que es algo que él estaba profetizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el versículo 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Dice, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, ¿cierto? Entonces hace una invitación ¿a quiénes? A los más necesitados. Y no solamente a los más necesitados, sino a los más necesitados ¿sin qué? Sin dinero. Estamos leyendo ahí, ¿no? O sea, la salvación de Dios, hermanos, no es cuestión de dinero, ¿no? Es que a veces a uno le cuesta decir, es gratis. Bueno, sí, el Señor pagó el precio, pero, o sea, fue un precio muy alto, ¿no? A nosotros no nos costó, pero al Señor sí. Y a nosotros lo que nos toca más bien es mantenerla, pagar el precio de sostenerla, ¿cierto? Pero veamos eso ahí, ¿no? ¿Por qué utiliza esos términos de las aguas? Vea, en hebreo, bueno, para nadie es un secreto que el agua en esos lugares, en esa época, era algo muy preciado, ¿no? El agua era muy escasa, y como el agua era muy escasa, era cara, ¿cierto que sí? Entonces, cuando en hebreo, por ejemplo, cuando se usa el término aguas, o sea, no agua y no aguas en plural, está haciendo una connotación de abundancia, ¿no? O sea, el agua es tan preciada que vale la pena llamarla en plural, ¿no? Yo estaba leyendo ahí que es un superlativo. Recuerden que un superlativo es cuando algo se expande o cuando algo se le da una connotación mayor, ¿no? Entonces, cuando se habla de agua, estamos hablando de abundancia, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, eso obviamente allá en ese Medio Oriente, por allá donde era un líquido pues bastante, digamos, escaso como tal, ¿no? ¿Y por qué está hablando ahí de los que no tengan dinero y nada? Bueno, nosotros vivimos en una sociedad en la que nada es regalado, ¿no? O sea, cuando usted le estén regalando algo, usted dúdelo y diga, ¿por qué? O sea, pero ¿por qué me lo está regalando, no? Porque nada es regalado, ¿cierto? Hoy en día habrá gente que sí regala cosas, pero cuando algo es regalado, no sé, como que le genera a uno cierta desconfianza.
Los judíos sabían eso, porque ellos obviamente decían, no, a nosotros nadie nos regala nada, nosotros para eso tenemos que cumplir, ¿qué? La ley de Moisés, o sea, y la ley de Moisés se traducía en ¿qué? En ¿hacer qué? La ley de Moisés decía a los judíos que ellos tenían que hacer, porque para ellos lo más importante era hacer obras, todo eran obras, ¿no? Acuerda el fariseo aquel que estaba con el publicano y le decía, Señor, aquí estoy yo. Pues yo sí, yo ayuno, obras. Yo oro todos los días, obras. Una cantidad de cosas, ¿no? Obras. En cambio ese otro, nada, ¿no? En cambio venía aquí el publicano y decía, Señor, aquí estoy, he pecado, Señor, perdóname, estoy aquí arrepentido, Señor. Es diferente, ¿no? No hago vanagloria de las cosas que hago, sino de mi condición como tal, reconociendo mi dependencia de Él y reconociendo que solo Él me puede sacar de ahí. Amén, hermano. Entonces los judíos sabían eso. Entonces, por eso es que les habla de eso. Vengan los que no tengan dinero, les hablan ese lenguaje porque siempre la intencionalidad de Dios ha sido la misma, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo, y es que la gente que entienda, porque recuerde que la trompeta tiene que ser sonada con un sonido cierto, la gente tiene que entender. Vean, abro un paréntesis nada más, no sé si ustedes lo vieron, me llamó la atención porque estaba viendo yo un video en internet, eso en Estados Unidos, ¿no? Un muchachito, creo que tenía como 13 años, que predicaba, ¿no? Le conocía por ser predicador, pero él gritaba y gritaba y mencionaba una cantidad de versículos y versículos y versículos. Entonces, el papá lo exponía a eso, ¿no? Entonces lo llevaron a un programa de esos shows que hay en Estados Unidos. Y entonces comenzó a predicar porque comenzó a lanzar versículos y versículos. Entonces comenzaron a confrontarlo y la gente le decía que si él entendía lo que estaba diciendo. Y el papá viendo a ver cómo lo defendía, ¿no? Entonces, ¿alguien vio eso o no? Entonces, ¿tú lo viste, Randall? ¿Cierto? Que entonces, por ejemplo, alguien del público le decía, bueno, hagamos una cosa, date cuenta que yo nunca he leído la Biblia, dime lo mismo que me dijiste, pero dímelo con tus palabras para que yo pueda entenderlo. No pudo. ¿Por qué? Porque a veces la gente se centra solamente en repetir. Acuérdate, Dios no quiere que nosotros repitamos y repitamos. El Señor quiere que nosotros vayamos ¿a qué? Al conocimiento, al entendimiento, que uno entienda lo que está aquí, que uno lo pueda comprender. Por eso tarde lo que usted tenga que tardar analizando un versículo, un capítulo, lo que sea, hasta que lo entienda, porque si usted no lo entiende es muy difícil que usted lo pueda vivir. O sea, vivir las cosas de Dios es una cuestión de entenderlas. Por eso a mí me gusta esa canción de Dani Berrío que dice que la gente necesita entender ¿qué cosa? Lo que Dios está hablando. No saber lo que Dios habla porque cualquiera puede saber, entender lo que Dios habla. Eso es lo más importante, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, bueno, obviamente Isaías ahí en el versículo 1 está invitando a todos los sedientos a que vengan a las aguas, ¿no? En plural, a la abundancia. Y los invita a comer sin precio y después les habla de vino y leche, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, ¿no? En esos tiempos y en esos lugares, lo que es el agua, el vino y la leche eran productos de lujo, ¿ah? Eso era carísimo. Entonces, y ya usted puede ir haciendo una connotación y decir, agua, vino, leche. Yo eso lo he leído en la palabra, ¿ah? O sea, eso tiene una connotación espiritual que ahorita se la voy a comentar, ¿no? Entonces, de esa misma manera, esa invitación, vengan los que estén sedientos a las aguas, no importa que no tenga plata, ¿no? No importa que no tenga que pagar, venga y coma y aliméntese de manera gratuita, que es el mensaje obviamente que el Señor también nos ha dado, ¿no? O sea, mire por ejemplo, Primera de Pedro 1:18, Primera de Pedro, estamos hablando ya, nos fuimos de Isaías a la parte del Nuevo Testamento, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Amén, hermanos. O sea, no hay oro ni plata que nos pueda pagar eso, sino solamente el sacrificio que el Señor ha hecho, ¿no? Entonces, venir a las aguas, básicamente, ¿no? Entonces, mire el paralelo de la invitación que hacía Isaías 55:1. Vengan, ¿quiénes? Los sedientos. ¿A dónde? A las aguas, para que disfruten de ellas de una manera ¿qué? Gratuita, es para todos, ¿no? Pero eso sí, los que crean que están sedientos. Ahora miren el mensaje de nuestro Señor en Juan 7:37. Dice el Señor, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, es decir, ¿a quién le está hablando? A los sedientos, ¿cierto? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, ¿qué pasa?
De su interior brotarán ¿qué? Ríos de agua viva, es decir, ríos ¿qué? Inagotables, una fuente inagotable. Es decir, en hebreo, ¿cómo sería? Aguas, en plural, acuérdese, ¿no? Aguas, ¿qué es aguas en plural? Abundancia, ¿no? O sea, no hay final, o sea, agua de calidad, ¿no? Entonces, mire que Isaías y nuestro Señor, Isaías, Pedro, Isaías del Nuevo Testamento, una relación muy cercana, ¿no? Por eso es que él se le llamaba el profeta mesiánico, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Ahora, lo que él decía ahí, el que no tiene dinero, bueno, en Apocalipsis 21:6 dice la palabra y me dijo, hecho está. ¿Quién dijo? El Señor, ¿no? Porque él dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y el que tuviere sed, es decir, los sedientos, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida, dice el Señor, ¿no? Y en Apocalipsis 22:17, que es de los versículos finales de la Biblia, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, sedientos, venga, y el que quiera tome del agua de la vida, gratuitamente, ¿no? Entonces, la Biblia es clara en eso, hermanos, eso no es cuestión de plata ni nada, ya ustedes lo saben, ¿no? Eso ya no tiene sentido insistir en eso. Pero bueno, nada más quería para cerrar el versículo 1 de los elementos que le dije, ¿no? Aguas, vino y leche, ¿no? Cuando la Biblia habla de aguas, ¿a qué refiere? Porque digamos que el que permanece en Dios será plantado como ¿qué? Como árbol, ¿dónde? En aguas, ¿cierto que sí? ¿Y qué es las aguas? Sí, pero cuando la Biblia habla de aguas, por ejemplo, cuando uno le dice que uno tiene que ser bautizado en agua y espíritu, ¿qué es agua? La palabra, ¿cierto? Entonces, la palabra, aguas, por ejemplo, cuando él dice, vengan todos a las aguas, es decir, ¿vengan a dónde? A la palabra, vengan a la palabra. ¿Qué más? Cuando menciona la palabra vino, ¿dónde han escuchado ustedes vino? ¿En qué parte? ¿Qué pasaje de la Biblia? ¿O qué? La boda, pero relacionado con lo que estamos hablando. La última cena. Hay varios, ¿no? Mencionan, ¿no? Pero digamos que relacionado con esto, ¿qué creen ustedes que sería el vino? ¿Qué simboliza el vino? La unción, pero ¿quién es el que unge? El Espíritu de Dios. Digamos que el vino podría ser el Espíritu. Ahora sí dice, pastor, ¿dónde está eso? Cuando uno dice, es que yo quiero ser un odre nuevo, ¿para qué? Para que entre a mí, ¿qué? Un vino nuevo. O sea, el Espíritu de Dios para que venga a reposar en este odre y juntos, obviamente, podamos desarrollarnos juntos, fermentar juntos, hablaba ahí, ¿no? Y la leche también, ¿en dónde han escuchado la leche relacionada con el tema que estamos hablando aquí? Vino nuevo, en odres nuevos. ¿Se acuerdan? Vea, les voy a leer el versículo nada más. Primera de Pedro 2 dice, desead como niños, ¿qué? Recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación. Entonces la leche también simboliza ¿qué cosa? La palabra, ¿no? ¿Me entienden? Entonces tienen connotaciones espirituales ambos. Entonces por ahí va el versículo 1, a todos los sedientos, es decir, a todos los necesitados, que por lo general los necesitados las personas necesitadas siempre andan en busca de suplir una necesidad y muchas veces no tienen ni siquiera con qué pagar para poder suplir eso, ¿cierto? Entonces por eso hace énfasis así, todos los sedientos, todos los necesitados, vengan acá. Es decir, no importa que no tenga dinero, porque como yo sé que estos judíos que están aquí creen que todo hay que pagarlo y hay que dar algo a cambio porque es por obras y todo eso. No. Ya el precio está pagado como tal. Después el versículo 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura, dice ahí, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos exhorta Dios por medio de Isaías ahí? A que seamos muy selectivos en qué invertir. Acuérdate lo que dice la palabra, que donde está tu tesoro, ¿qué pasa? Ahí está tu corazón. Y también dice que uno debería hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo, no aquí, ¿cierto? Entonces que seamos muy selectivos, ¿dónde vamos a qué? A invertir nuestro tesoro. Cada uno tiene su tesoro. Recuerden, no estamos hablando de plata. Sus prioridades, su tiempo, su fe, su confianza, ¿no? ¿Dónde la vamos a depositar? El Señor, ya leímos a Isaías, el Señor en Juan 6:27 dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces nos hace esa misma referencia a Isaías, de que seamos muy selectivos en qué vamos a invertir nuestro dinero,
No lo invirtamos en cosas que no nos hacen crecer. ¿Te acuerdas lo que hablamos la vez pasada? Que Pablo le decía a Timoteo, ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio corporal para nada te va a servir. Entonces cualquiera podría decir, uy, pastor, y la gente que va al gimnasio. No, estamos hablando de cosas espirituales, ¿no? Obviamente que sí le va a servir a uno, ¿para qué? Para tomarse el selfie y todas esas cosas, ¿no? Pero para cosas espirituales dice, de nada te va a servir, ejercítate en la piedad. Entonces aquí lo mismo Isaías dice, ¿para qué gastan dinero en pan? Estamos hablando de cosas espirituales, ¿no? Entonces eso de nada te va a servir, ¿no? Entonces el Señor está diciendo acá lo mismo, ¿no? No inviertan en lo que perece, sino en comida que a vida eterna permanece. O como dijo también una persona que no les voy a decir qué libro es, y a medida que yo vaya leyendo rápidamente, el que sepa quién escribió eso me dice, y así bingo. No, me dice, dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté para mis viñas. Mire, están hablando de cosas naturales, ¿no? Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar en ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas. Tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto conservé conmigo, y si les digo ya esa palabra, ustedes ya van a saber quién es. No, es Sandra, qué bien. Entonces dice, y conservé conmigo mi sabiduría, ¿no? Ustedes ya saben de quién estoy hablando. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearon, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue parte de toda mi faena. Miré yo luego que todas las horas que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que dije, ¿qué? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, ¿no? Y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Ya sabemos que cuando Salomón ahí en el libro de Eclesiastés habla debajo del sol, ¿se refiere a qué? Aquí, ¿no? A la vida de nosotros, ¿no? Todo lo que hacemos debajo del sol, es decir, en nuestro cotidiano, ¿no? Entonces, mire, Salomón tuvo de todo, ¿no? Probó de todo y al final llegó a una conclusión y decir, no hombre, esto realmente sin Dios, porque acuérdense que el libro de Eclesiastés es un testimonio de Salomón, de todo lo que él había vivido y de la conclusión a la que él llegó, esa, ¿no? Y al final él dijo algo muy valioso. ¿Cuál era el final de ese discurso? Al final de todo discurso, ¿cuál es? Teme a Dios, camina conforme a su voluntad, porque todo lo que hagas sí sirve, obviamente, para las cosas naturales, pero eso es para lo natural, pero como el Señor nos dice, pensemos en la eternidad, ¿no? No nos vamos a quedar aquí para siempre, ¿no? Trabajemos por las cosas de aquí, está bien, pero no a una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Versículo 2. Versículo 3 dice la palabra, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. A David dice, mire lo que dice ahí, inclinad vuestro oído y venid a mí, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la recompensa de eso? Y vivirá vuestra alma, ¿no? Inclinad vuestro oído y vengan a mí para que viva, ¿qué cosa? Su alma o vuestra alma, ¿no? Entonces ahí hay un orden, ¿no? Acuérdense que Dios es un Dios de orden, ¿no? Yo quiero que mi alma viva. Sí, ¿qué tengo que hacer? Ir a Él. Y para ir a Él, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Inclinar mi oído hacia Él, ¿no? O sea, atender su llamado, atender su clamor, ¿no? Como tal. Entonces, por eso es que el Señor, eso lo dijo Isaías, Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, es decir, cualquiera que incline su oído a mí, lo mismo, ¿no? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre dónde? Sobre la roca, ¿no? Y mire que lo que menciona Isaías ahí, que habla de las misericordias firmes de David, eso también lo menciona Pablo y Bernabé. Ahí está Pablo y por acá anda Bernabé. Que también ellos hablaban de las misericordias firmes de David como algo que Jesús nos dio, ¿no? O sea, es el paralelo. Usted lo puede buscar si quiere en Hechos 13:30, por ahí anda, ¿no? Y bueno, sigamos ahí para que lleguemos al 6, que es el que nosotros queremos llegar. Versículo 5 dice, he aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Llamarás a gente que no conocías y gente que no te conocieron, correrán a ti. ¿A causa de quién? A causa del Santo Israel. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿no? Acuérdate que el Santo Israel es Jesús, quien te ha honrado.
¿Ustedes se acuerdan que hay un pasaje en Job que dice, si tú dispusieras tu corazón y levantaras a él las manos y quitaras toda iniquidad de tu casa y todo eso, entonces, ya nosotros sabemos cuando hay un entonces qué significa eso en la palabra, ¿no? Podrás levantar tu rostro y te acostarás y no temerás, y entonces muchos suplicarán tu favor, ¿cierto? Así, mire el paralelo que hay ahí, ¿no? En la medida en que uno haga todo lo que está ahí, pero ¿qué necesitamos para hacer eso? Según Isaías, hay que inclinar nuestro oído. Hay que inclinar nuestro oído a Él y obviamente ir a Él, ¿no? Para que viva nuestra alma, ¿no? De hecho, Amós también lo decía, ¿no? Buscadme y ¿qué? Y viviréis. ¿Queremos vivir? Sí, hay que buscarlo. Que es el tema que estamos hablando hoy, ¿no? Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Lo que pasa es que uno le dice a la gente, y ese versículo ya la gente lo oye y dice, no, yo lo estoy, que salvada, yo lo estoy buscando. ¿Al Señor? Sí, claro. Yo voy al culto todos los domingos. Bueno, no todos los domingos, pero yo voy al culto, yo leo la palabra. Entonces, ahí es donde uno tendría que meditar si realmente eso es parte de buscar al Señor. ¿Pero es eso, buscar al Señor? Bueno, vamos a ver si le llegamos a esa parte, ¿no? Entonces, bueno, llegamos al versículo 6 que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces, el versículo 6, que es el que nos tiene aquí, que después de 35 minutos vamos a empezar, salud. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hermano, vea, la vida de uno es un constante buscar, ¿cierto que sí? Es más, uno desde antes de nacer ya está buscando. No propiamente uno, pero sí los papás de uno ya le están buscando ¿qué? Ya le están buscando nombre, ya le están buscando ropita, le están buscando la cuna, entonces, y después nace uno y en la niñez uno empieza a buscar ¿qué? Amigos. Bueno, cuando uno es bebé empieza a buscar la comida, ¿no? Entonces, bueno, por ahí anda. Pero uno empieza a buscar amigos, empieza a buscar opciones de estudio, busca trabajo, que ese es el orden, busca trabajo. Algunos buscan novia, otros buscan esposa, otros, bueno, el caso es que la vida a uno se le va en una eterna ¿qué? Búsqueda, uno siempre va a andar buscando, ¿no? Pero eso es en lo natural, nos sirve en lo natural, ¿cierto que sí? Pero la recomendación de la palabra siempre es que hay que buscar algo que trascienda a lo eterno, ¿no? ¿Y eso qué nos lo puede dar? Solo Dios. Nada más, lo otro nos sirve para aquí y hay que buscarlo, está bien. No haga como aquellos que no salen a buscar trabajo, porque y dice, no, es que yo no salgo a buscar trabajo porque qué tal que lo encuentre. No, entonces mejor no. Entonces imagínense, pero esa es otra cosa, ¿no? Pero hay que buscar, el buscar es una acción, uno no encuentra nada, uno no busca nada sentado ahí. Uno tiene que moverse, ¿no? ¿Se acuerdan de la mujer que perdió la dracma? Ella primero obviamente ella dio cuenta que había perdido algo y entonces como sabía que era lo que había perdido, sabía que era lo que tenía que buscar, ¿no? Porque es importante cuando usted esté buscando algo que usted sepa qué es lo que está buscando, porque es la única manera de saber que lo encontró cuando lo encuentre. Y si usted no sabe qué es lo que está buscando, usted nunca va a saber si va a encontrar lo que está buscando. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué es lo que está buscando. Entonces sepa qué es lo que está buscando, ¿no? Esa mujer sabía que tenía 10 monedas y en un momento a otro tenía 9 y dijo, no, se me perdió una, tengo que buscarla. Y revolvió todo, prendió la luz, ¿se acuerdan de la historia? Hasta que la encontró. Cuando la encontró dijo, wow, esto era lo que andaba buscando y se regocijó y compartió con todo. Entonces uno tiene que saber qué es lo que está buscando para buscarlo, ¿no? Entonces usted tiene que saber quién es Dios, qué caracteriza a Dios, cómo se mueve Dios, cómo actúa Dios, cómo piensa Dios, para que usted sepa si realmente lo está buscando a Él y lo que usted cree que está buscando es Dios o no. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, esa es parte de nuestra naturaleza, hermanos. O sea, el buscar a Dios a lo largo de la Escritura, muchos autores de la Biblia han coincidido en eso. O sea, la Biblia a lo largo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, nos insta ¿a qué? A buscar a Dios. Mire, por ejemplo, Oseas 10:12 dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, he hecho para vosotros barbacoa, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Oseas, ¿no? Amós 5:4 dijo, pero así dice Jehová en la casa de Israel, buscadme ¿qué? Y viviréis. Sofonías 2:3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre.
eso lo dijo Sofonías, pero no solamente los profetas. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, hay una armonía completa en ellos de instar al pueblo a ¿qué? Buscar, buscar, buscar. ¿Por qué creen ustedes que había esa insistencia de que el pueblo buscara a Dios? Porque le convenía. ¿Por qué más? Todos sabemos que buscar a Dios nos conviene, ¿cierto? Pero ¿por qué le insistían tanto buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios, busquen a Dios, buscar a Dios? ¿Por qué? Por ahí anda. Cuando uno, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, bueno, yo le digo a ustedes, por ejemplo, hermanos, no dejen de congregarse. Y entonces dice, pastor, pero ¿por qué nos dice a nosotros si nosotros nos congregamos? Entonces, ¿a quién debería yo decirle? No dejen de congregarse, ¿a quién? A los que no se congregan, ¿cierto que sí? Entonces, generalmente cuando uno le repiten tanto y tanto algo es porque uno no lo está haciendo, ¿cierto que sí? Entonces, la insistencia de los profetas, buscar a Dios, ¿es por qué? Porque el pueblo no estaba buscando a Dios. El pueblo no lo estaba buscando, ¿no? O sea, esa era una realidad ahí, por eso había esa insistencia tan tremenda, ¿no? Y de hecho, por eso el Señor, hay un Salmo 14:2 que dice que Dios está mirando desde los cielos, ¿para qué? Para ver si hay algún entendido que lo esté buscando, porque les dije ahora que buscar a Dios es una cuestión de ¿qué? De entender, ¿no? O sea, nadie busca a Dios porque, quiero buscar a Dios, no, o sea, hay que ser entendido para eso. Amén, hermanos. Entonces, en ese entonces de Isaías y del mismo Señor, el pueblo no buscaba a Dios. Ahora, la pregunta del $1.000.000, no, el millón de colones mejor. La pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Y hoy estará el pueblo buscando a Dios? Bueno, es una pregunta que tenemos ahí. Hablemos un poquito de eso, hermanos, de la búsqueda de Dios, que les decía ahorita de que mucha gente cree que puede estar buscando a Dios, pero uno se puede encontrar con una sorpresa de que realmente uno cree que lo está buscando, pero realmente no lo está buscando. Otros no lo buscan, ¿saben por qué? Porque creen que no lo han perdido. O sea, ¿quién va a buscar lo que no ha perdido? Nada, ¿cierto? A uno no se le ha perdido nada, ¿para qué tengo que buscar? Entonces muchos creen que no han perdido su relación con Dios, entonces no lo buscan. O muchos creen que es Dios el que los tiene que buscar. Y Dios lo dice muy claramente en su palabra, ¿no? Esto es una relación, ¿no? Si tú te acercas, ¿qué pasa? Yo me acerco. Y si tú me amas, yo te amo. Y si tú tocas, yo te abro. O sea, está bien, pero no creas que yo voy a hacer todo. Pues, o sea, no, jamás, ¿no? Entonces la búsqueda de Dios, hermanos, es una de las necesidades más fundamentales de toda la humanidad, ¿no? O sea, nosotros no solamente buscamos a Dios, porque acuérdense que Él nos creó a su imagen, ¿no? Entonces, básicamente, desde que fuimos creados, existe en nosotros esa necesidad de relacionarnos con Él. Es una necesidad, somos seres espirituales. Entonces, más que, es una cuestión ya de supervivencia como tal, o bueno, como le quieran llamar, de instinto, de necesidad, lo que sea. Y digo de supervivencia porque acuérdense que la palabra dice en Mateo que no solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Entonces, si uno no busca a Dios, es lo mismo que no buscar su palabra. Y si yo no busco su palabra, no me voy a alimentar, ¿no? Bueno, no lo conozco, no me voy a alimentar. Entonces es una cuestión de supervivencia también, es una cuestión de necesidad misma como seres espirituales que está en lo más íntimo de nuestra naturaleza como tal. Amén, hermano. Lo que pasa es que muchas veces por ignorancia uno comienza a buscar lo que no es. Nosotros somos adoradores porque somos seres espirituales, pero en la medida que tengamos la información correcta vamos a adorar a aquel que debemos adorar. Amén, hermano, ¿o no? O sea, no es un secreto que, como decía ahorita ahora, que buscar a Dios, bueno, nos conviene por donde sea. La Biblia habla de las bendiciones que nos entrega el buscar a Dios. O sea, todos lo sabemos. Hay una canción que dice, yo en tu presencia, ¿se acuerda? En tu presencia, dice, yo quiero estar donde el enemigo no me toque. ¿Y dónde es eso? En tu presencia, ¿no? Y la canción habla de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, dice la palabra en 1 Crónicas 16:10, hermanos, dice, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Ojo lo que dice ahí, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Entonces, el corazón de los que buscan a Dios, a Jehová, debe ser un corazón alegre.
Eso sería lo ideal, ¿no? Yo sí diría, pastor, lógico. Pero acuerde que hay muchas cosas que la gente dice, lógico, pero lo que menos le ponen es lógica, ¿no? Entonces, buscar a Dios, hermanos, realmente la presencia de Dios para todo el que se diga que es cristiano, debería ser un motivo ¿de qué? De alegría. Pero lastimosamente no siempre es así. No siempre, y en la mayoría de los casos, para muchos cristianos buscar a Dios es aburrido. Para muchos cristianos buscar a Dios es una carga. Para muchos cristianos buscar a Dios implica cohibirse, cortar mi libertad, porque tienen un concepto errado de lo que es la libertad. Y la confunden con el libertinaje, creer que uno puede hacer lo que le da la gana. No hay mayor expresión de libertad que ser esclavo de Cristo, ya ustedes lo saben, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, desafortunadamente así es. O hay muchos cristianos inclusive que creen que buscar a Dios es perder el tiempo. Algunos, y digo, más bien, corrijamos el asunto, no muchos cristianos, muchos que se dicen ser cristianos, porque si realmente usted fuera un cristiano de verdad, usted no pensaría eso jamás. Y valdría lo que siempre a veces se menciona aquí cuando van a abrir. ¿Ustedes saben cuál es el salmo más usado para abrir un culto? ¿Cuál es el salmo más usado para abrir un culto? ¿Cuál, Randall? El 100, ¿cierto? Es decir, porque es un salmo muy fácil, ¿no? Entonces dice, entrar con regocijo, venir con alegría, sírvanle con gozo y todo eso. Que eso debería ser lo que caracteriza a un cristiano. Con acción de gracias, agradecido. Pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que viene a la presencia del Señor, obviamente, a la iglesia, de todo eso, no vienen con regocijo, no vienen con gozo, vienen con, ¿a qué hora irá a acabar eso? Están aquí, están pensando cuánto habrá quedado, cómo quedó Saprissa ayer. No sabemos que no jugó, ¿me entienden? Entonces, ¿será que ya echaron a Carevic? No sé, entonces esas cosas que comienzan la gente a pensar, ¿no? Entonces, están aquí, pero no están aquí. No debería ser así. Miren lo que dice ahí la palabra, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Entonces, buscar a Dios hay que hacerlo con regocijo, buscarlo en oración, en medio de su palabra, congregándonos de una manera más frecuente, siendo carne de iglesia, o sea, sentir que realmente esa silla en la que usted se sienta, está en mi silla, yo tengo un sentido de pertenencia, este es mi lugar, aquí estoy. ¿Me entienden, hermanos? Está bien, ¿no? O sea, muchos lo buscan también por necesidad, ¿no? Por un milagro. Ahora usted dirá, pastor, ¿usted no cree que Dios puede hacer milagros? Claro que sí. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él sigue haciendo milagros. Amén, hermanos. Pero el problema no es ese. El problema es que usted busque a Dios por un milagro. ¿Qué pasa cuando ya te dé lo que tú andas buscando? ¿Qué pasa? Mucha gente, cuando ya consigue lo que está buscando, se aparta. Nos pasa en el plano natural, ¿no? Usted no ha tenido una relación de amistad o alguien conocido que siempre te busca para estar necesitado, y cuando tú le ayudas se pierde el mapa y después tiempo vuelve a aparecer y uno ya sabe, dice, ahora qué me irá a salir. Como una vez que venía un señor aquí y me decía, pastor, yo no sé qué voy a hacer, tengo una necesidad. Le digo, pero si es lo mismo que me contaste el año pasado, y el año pasado me dijiste, pastor, yo no sé qué voy a hacer, y estás hoy aquí, entonces sí supiste qué hacer. ¿Me entiendes? Entonces, así es, pero cuando uno les ayuda se pierden del mapa. Así pasa con Dios. Y no pregúntele a los 9 leprosos, aquellos que fueron sanados y no se devolvieron a darle gracias a Dios. Así es la gente, ¿no? Amén. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón que nos lleve a buscar al Señor? ¿Sabe de quién podemos aprender eso? De los magos. Los magos que vinieron y les voy a leer Mateo 2.1. Mateo 2.1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente, ¿qué? A Jerusalén unos magos, que no dice que eran 4 o 3, ¿eran 3? Bueno, vemos que eran unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido, no? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Entonces los magos nos decían, ¿dónde está? Que es que vengo a pedirle un milagro, necesito un favor, necesito una plata prestada. No, ¿a dónde está? No, nada de eso, ¿no? Venimos ¿a qué? A adorarle, ¿no? Esa es la razón, adorar al Señor, a exaltar su nombre, en agradecimiento ¿a qué? A todo lo que ha hecho. Pero no a pedir. Ahora usted dirá, pastor, y entonces está malo que yo ponga mis peticiones. No, está bien, pero que no sea eso lo que mueva su relación con Él. Los que somos padres sabemos que lo que menos nos gusta es que nuestros hijos nos busquen solamente para pedir y pedir. Uno también anhela que en algún momento
se acerquen a pedir un consejo, a compartir, ¿me entienden? Cosas de esas. Ahí dijo amén, pero bueno, está bien. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, eso es lo que nos mueve a nosotros. Hay mucha gente que cree en Dios, ¿sabe por qué? Hay mucha gente que cree en Dios y le ha entregado su vida a Cristo porque le da miedo al infierno. En estos días estamos hablando del infierno, la doctrina del infierno en el discipulado. Y bueno, obviamente, ¿para qué le voy a decir que es un lugar terrible? Ya usted lo sabe, ¿no? Pero hay mucha gente que cree en Dios, ¿por qué? Por miedo al infierno. No debería ser eso lo que lo mueva a uno. Uno debe creer en Dios y en Él, ¿por qué? Por amor, ¿no? Y esa demostración de amor te libra de eso. Automáticamente es una de las tantas dádivas o los tantos beneficios que tiene, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, algunas de las bendiciones, vea, trae muchísimas, pero algunas de las bendiciones de buscar a Dios, dice 2 de Crónicas 14:7, dice la palabra, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y acerquémoslas, y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Entonces, si hay algo que nos da el buscar a Dios, ¿qué es? Paz. Y no es cualquier paz. ¿Qué paz es? La que sobrepasa cualquier entendimiento. O sea, es una paz que la gente no puede entender. Acuérdense de lo que hemos hablado, es la paz en medio de la tormenta, ¿cierto? Hay mucha gente que vive angustiada y afanosa y todo eso, pero no buscan a Dios, ustedes no van a tener paz, porque este sistema no la da. Este sistema no te va a dar paz, lo que te va a hacer más bien es ¿qué? Enredarte más en ese mismo sistema, y esa angustia va a traer otra angustia y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la intención del que gobierna este sistema es que tenerte ahí, ¿no? Pero si quieres salirse de ahí, busca al Señor. Y como dijeron ahí, y Él te dará ¿qué? Paz. Mi paz os dejo. Ahora me van a ir, pues. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como este mundo la da, ¿no? El Señor fue claro en eso. Amén, hermanos. Segunda de Crónicas 15:4 dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, ¿qué pasa? Él fue hallado por ellos. Entonces, si hay algo que nos garantiza el Señor, hermanos, es que si le buscamos, obviamente de corazón, con un corazón arrepentido, lo vamos a encontrar. Dios no está buscando, no está jugando a las escondidas, eso lo sabemos, ¿no? Dios no le está escondiendo a nadie. Gente que dice, obviamente, es que yo clamo a Dios y no me responde. Le dice, bueno, ¿cómo estás viviendo? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Le entregaste tu vida a Él? No. Bueno, entonces, ¿me entiendes? Están haciendo las cosas al revés. Piden y no reciben. ¿Por qué? Piden mal. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, Dios está al alcance, hermanos, ¿de qué? ¿Qué es lo único que nos separa de Dios? El pecado. ¿Y cómo lo podemos solucionar? Una oración ¿de qué? De arrepentimiento, nada más. Es lo único que nos separa de Él. Nada más. Tan cerca como que, o tan cierto como que ¿qué? Como que yo les hablo y ustedes me pueden oír, ¿no? Segunda de Crónicas 31:21, dijo el rey Ezequías, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón, y entonces él fue prosperado. Entonces, si hay algo que nos da el buscar a Dios, ¿sabe qué es? Prosperidad. Pero no piense que ya ustedes saben de qué prosperidad estamos hablando, ¿no? ¿Qué es prosperidad bíblicamente? Avanzar en el propósito de Dios, ¿no? Entonces, el buscar a Dios te hace prosperar, te hace avanzar. ¿En qué? Te hace ser una mejor persona, un mejor padre, un mejor amigo, un mejor siervo, mejor líder, mejor jefe, mejor esposo. Amén, hermanos. Entonces, eso es lo que nos hace la palabra, el buscarlo a Él, ¿no? O sea, el que busca al Señor no retrocede. Por eso es que dice la palabra que nosotros, los que realmente lo buscamos de corazón, somos de los que no retrocedemos, porque eso no agrada al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermano. Bien, ¿qué más dice ahí? Bueno, obviamente son algunas de las bendiciones que tiene la palabra. Hay muchísimas más. O sea, si usted puede meter ahí, busquen su concordancia, buscar a Dios, o bendiciones de buscar a Dios, o en internet, como quiera, ¿no? Entonces, si hay algo que nosotros tenemos claro, es que buscar a Dios es importante, pero hay que saberlo buscar. Amén, hermano, hay que saberlo buscar. Y el libro de Amós nos hace como más o menos una orientación ahí. Amós 5:4, partamos de ahí. Amós 5:4 dice, acuérdate que el profeta Amós estaba igual que todos los profetas de ese entonces. La misión de ellos, ¿cuál era?
enderezar el rumbo de quién, del pueblo, porque era un pueblo que no, ligaba el tema, no buscaba a Dios, ¿no? Y como no buscaban a Dios, entonces andaban buscando quién sabe qué cosa, pero menos a Dios, que era lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces los mensajes de los profetas iban en esa línea. Y el de Amós decía, escuchadme Israel, buscad a Dios, ¿y qué? Buscadme y viviráis, dice el Señor Jehová, ¿no? Era lo que dice Amós 5:4, ¿cierto, hermanos? Entonces, también nos dice ahí mismo en Amós, dice, pero no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será deshecho. Entonces, dicen, busquen al Jehová. El Señor dice, búsquenme para que vivan. Amén, está bien. Porque si usted busca al Señor, usted lo encuentra, ¿cierto? Cuando usted lo encuentre, lo único que lo separa de Él es una oración de arrepentimiento. Si usted la hace, entonces usted nace de nuevo y lo recibe a Él. Y el que recibe al Señor, el que tiene el Hijo, ¿qué tiene? El que tiene el Hijo tiene la vida, entonces vivirá. Entonces, buscadme y viviréis. Así de sencillo, ¿no? Búsquenme. Obviamente, entre buscadme y viviréis, pues es todo lo que les dije aquí, el nuevo nacimiento como tal, ¿no? Entonces le decía, pero no lo busquen en Betel, ni por allá en Gilgal, ni en Berseba. Esos eran lugares de adoración, de culto, ¿sí? Entonces la gente decía, como todo el mundo, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo quiero buscar al Señor, y entonces se van a Jerusalén, y hasta se hacen bautizar en el Jordán, todo eso, ¿no? Que está bien, o sea, yo alguna vez les dije que yo es un sueño que tengo y algún día lo haré, porque ya con el conocimiento que uno tiene no es en medio de la religiosidad de ir allá que dice, yo quiero seguir las pisadas del Señor, y entonces uno va y recorre toda la Jerusalén. No es eso, sino que históricamente tiene un significado emocional para uno, ¿cierto que sí? Pero realmente no hay que buscar sitios de adoración para buscarlo a Él. Más que buscar un sitio de adoración es busque al Dios de la adoración. Porque no se conforme con lugares como tal, es como la iglesia. Usted no puede pretender venir a buscar a Dios aquí un domingo si no lo has buscado en toda la semana. Si no lo has buscado, ¿para qué lo vas a venir a buscar un domingo aquí? No tiene sentido, ¿no? Entonces le va a pasar, por eso es que usted dirá, pastor, ahorita entiendo por qué hay gente que los domingos entra a la iglesia enojados y salen ¿qué? Enojados y amargados y con hambre. No, peor. Entonces, ¿por qué? Porque está perdiendo el tiempo. Eso es como ir al hospital y que no esté el médico. ¿Cómo sale uno? Peor, ¿cierto? Entonces, no pretenda buscar a Dios un domingo aquí si no lo has buscado en toda la semana. Acuérdate que es una relación. Tienes que caminar con Él. Lo que nosotros venimos aquí es ¿a qué? A compartir como hermanos, unánimes, en un mismo espíritu, a adorarle a Él, a darle gracias. No venir a ver qué es lo que la iglesia, como el cuerpo de Cristo puede hacer por mí, sino a ver qué puedo yo hacer por la iglesia como tal. Hay de todo, ¿no? Hay momentos en que uno tiene que venir por ayuda, ¿está bien? Pero tiene que trascender, hermanos. O sea, no puede pasar el tiempo y que usted se mantenga en esa misma condición, ¿no? Acuérdese de los que llegaron a la cueva y salieron, acuérdese que ya lo hemos visto. Amén, hermano, ¿o no? Entonces no hay que buscarlo ahí religiosamente, no lo busque por religión. Búsquelo realmente como una relación. Ya usted sabe qué es una religión y qué es una relación. Una religión es costumbres, lo que uno hereda, símbolos, todo eso. Eso es una religión. Una relación que es compartir tiempo, comunión, conversar, hablar, caminar. Búsquelo así, ¿no? Amén, hermanos. Después dice Jeremías 29:10, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, es decir, me buscarán, y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Acuérdense, hermanos, que Jeremías es otro profeta también que de esa misma línea, ¿no? Que le tocó también ir a hablarle al pueblo, enderecen, porque si no lo hacen, ¿qué pasa? Se van a ir cautivos. Vuelvan a la senda antigua, escuchen a los atalayas. ¿Y entonces qué dijo la gente? No voy a caminar por ahí. Entonces, ¿qué pasó? Se fueron cautivos a Babilonia, ¿cierto? ¿Sí? Y aún así, siendo un cautiverio escogido, porque lo podían haber evitado, aún así el Señor lo que les dice es, estando en ese cautiverio, estando en Babilonia, si ustedes me buscan de corazón, ¿qué pasa? Me hallarán. Entonces, hermano, no importa el Babilonia en el que usted esté, ¿no? Sus vicios, si usted es mentiroso, choricero, infiel, o sea, si usted está metido ahí, la promesa del Señor es que es algo que usted escogió hacer,
Porque acuérdense que el pecado es una decisión ¿qué? Personal. Si usted decidió entrar en ese cautiverio de Babilonia, la promesa del Señor es que si aún ahí lo buscas de corazón, con un corazón arrepentido, ¿qué pasa? Lo encuentras. Porque Él es movido a misericordia. Amén, hermanos. ¿Estamos claros ahí, no? Entonces, si lo buscas de corazón, no importa la circunstancia en la que estés. Acuérdense de lo que hablamos la vez pasada del desierto, ¿no? Hay forma de ir al desierto cuando el Espíritu de Dios lo lleva a uno, y hay forma de ir al desierto por malas decisiones, fruto del pecado. Pero independiente de las dos situaciones, si uno lo busca de corazón, dice que Él oirá y te sacará ¿de qué? De la angustia. Obviamente si lo buscas de corazón, con un corazón arrepentido. Amén, hermanos. Estamos bien ahí, ¿no? ¿Qué más? Bueno, dice Deuteronomio 4:25. Bueno, está bien, porque es parte también de lo mismo. En Deuteronomio 4:25 fue lo mismo, ¿no? Las advertencias de Moisés al pueblo cuando llegara a la tierra prometida, que les dijo, vea, si ustedes van allá, no se vayan a mezclar con esos pueblos, no se olviden quién los sacó del cautiverio, porque resulta que si ustedes están bien y me olvidan, entonces les va a venir, ya saben qué, ¿no? Pero si aún así, haciendo lo que yo les dije que no hicieran, si aún así lo hacen, y si me buscan de corazón, no importa, porque esa es la naturaleza de nuestro Dios. Amén, hermanos. O sea, buscarlo en nuestra angustia, aunque nosotros hayamos causado esa angustia. Y lo que dice Primera de Crónicas 16:11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Es decir, lo que les decía ahorita, ¿no? No busca al Señor los domingos nada más. Dice la palabra que hay que buscarlo ¿qué? Continuamente. ¿Qué quiere decir continuamente? Todo el tiempo, ¿no? Por eso la palabra dice, orad sin cesar. O sea, en todo tiempo, ¿no? No es por ratito, ¿no? En todo tiempo. Si usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted, es decir, si usted tiene a Dios dentro de usted, ore constantemente, ore sin cesar. Búsquelo constantemente, ¿no? No solamente cuando tengas una necesidad, no solamente cuando las cosas te estén saliendo mal, no solamente cuando tengas dudas, no. Búscalo también en tus momentos de alegría, de alabanza, comparte tus éxitos, o sea. Amén, hermano, es que hay gente que nada más se concentra en buscar a Dios solamente cuando las cosas no están funcionando, ¿no? Bien, y ya esa parte del versículo donde dice buscarlo mientras pueda ser hallado. Si ustedes ven, hermanos, que dice la palabra buscar a Jehová, ya hablamos de buscar a Jehová, ya nos queda claro que hay que buscarlo, o sea, es una necesidad que tenemos, la importancia de buscarlo, pero que hay que saber buscarlo. Porque no todo el que cree que lo está buscando. Amén. Y pero dice ahí, buscarlo, ¿qué cosa? Mientras pueda ser hallado. Y después dice, llamarle en tanto que está cercano. Entonces ahí hay dos palabras, esa que dice mientras y en tanto, que son, digamos, son términos gramaticales que denotan temporalidad, tiempo, ¿cierto? Es decir, los que han programado alguna vez en sistemas, ¿se acuerdan que uno programaba, haga mientras, haga esto, mientras esto, ¿se acuerdan? El while en inglés, que es un lenguaje de programación. Entonces el mientras nos da una denotación de que hay un tiempo, ¿no? O sea, yo lo voy a atender, ¿qué? Mientras esté aquí. Eso quiere decir que en algún momento me voy, ¿cierto? Y lo otro también, en tanto que, o sea, llamarle en tanto que está cercano. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre va a estar, ¿qué? Cercano. Va a llegar un momento en que por más que lo llamemos, ¿qué pasa? Ya no va a estar ahí. Ya no va a haber tiempo. Puede que haya un tiempo en el que no va a haber tiempo, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, ya sabemos que es importante buscar al Señor, pero también tenemos que tener claro que hay que buscarlo mientras tengamos, ¿qué? La oportunidad. Cualquier oportunidad que tengamos hay que buscarlo, hermano. No crea que el tiempo de buscar a Dios es eterno, ¿no? Y que, tranquilo, no se preocupe. No, hombre, cuando usted se sienta bien o cuando usted esté, no, o sea, no se la juegue. O sea, hay que buscarlo ahora que tenemos la oportunidad, hermano. Amén, hermano, ¿o no? O sea, no es eterna como dice, eso es como las promociones en los supermercados, ¿no? No crea que eso es eterno, eso es o sea, 2 por 1, ¿qué? Mientras se agotan, ¿qué? Las existencias, ¿no? Cuando agoten las existencias, ¿qué pasa? No venga a pedir nada, ya se acabó el tiempo, no aprovechó la oportunidad. Amén, hermano, ¿o no? Y la Biblia es muy clara en eso, hermanos, de que nosotros aprovechemos el tiempo, porque no es eterno. No crea que el llamado va a ser para toda la eternidad.
Aún así el Señor dice que Él está retardando ¿qué? Su venida. Y no es que no vaya a venir, sino que está retardándola un poquito. ¿Para qué? Para dar oportunidad a que la gente proceda al arrepentimiento, porque la intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares. Acuerde que nadie se pierda. Y la otra es que la gente vaya al conocimiento de Él. ¿Y en eso somos qué? En esos dos pilares somos. ¿Ya le olvidó? O sea, la intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares. Uno, que nadie se pierda. Y la otra, que la gente vaya al conocimiento de Él. Amén. Y en el cumplimiento de esos dos pilares, nosotros somos ¿qué de Dios? Hay otra palabra, hermanos, que yo les dije la vez pasada. No, que yo les dije que las empresas ya no llaman a los empleados, sino que ahora los llaman colaboradores. Somos colaboradores de Dios. Acuérdense que eso lo dijo Pablo, ¿no? Y que les dije que colaboradores que son un grupo de personas que se unen con un objetivo común, para que cada uno ponga el hombro ahí, ¿no? Somos colaboradores de Dios en eso, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, Eclesiastés 9:2, hermanos, dice, el hombre no sabe su hora. Ahora las mujeres dirán, uy, qué salvada. No, la mujer tampoco. El hombre no sabe su hora. Acuérdense que la mujer tampoco, ¿no? Como los peces que son atrapados con mal anzuelo y como las aves que son atrapadas en un lazo, así son los hijos de los hombres enredados en el tiempo de la calamidad, cuando de repente cae sobre ellos. Entonces no sabemos, hermanos, no tenemos una hora. Entonces no desaprovechemos el tiempo. Acuérdense que ahora más adelante si alcanzamos a leer una parte del proverbio que el Señor dice, vea, no espere a que caiga sobre usted ¿qué cosa? La calamidad. Porque cuando le llegue lo que usted no espera, entonces ni me llame. Así es el Señor. Y ahora si quieren le digo dónde está para que no crean que me lo he inventado. Entonces la vida puede cambiar en un instante, hermano. Hoy estamos bien, mañana ¿qué pasa? No sabemos. Entonces no espere, porque así es la vida del hombre y de la mujer. Así como un pez es atrapado de un momento a otro en un anzuelo, así nos puede atrapar ¿qué cosa? La calamidad, ¿no? Mateo 24:24, el Señor dijo, por tanto estad vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre venga ¿qué? A la hora que uno no piensa. ¿Se acuerdan? Ahí lo hemos leído varias veces. Nuestro encuentro con Él puede ocurrir en cualquier momento. Eclesiastés 12:1, Salomón, por eso les digo que a lo largo de la escritura, Salomón dice, acuérdate de tu Creador, ¿cuándo? En los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en los cuales digan, no tengo ya contentamiento. Acerquémonos, vean, los jóvenes que estamos aquí, jóvenes que puedan estar viendo el video, busque al Señor. ¿No? ¿Cuándo? En los días de tu juventud, no esperes a que te lleguen la calamidad y en la cual tú digas, no tengo contentamiento, es decir, nada me satisface, nada me llena, no me adapto a nada, no me hallo. Entonces se aplica lo que está en Ageo, que dice, es que no sé qué me pasa. ¿Por qué? Porque no sé, o sea, tomo agua y no me sacio, como y no me alimento, o sea, me abrigo y no me caliento y recibo mi salario en saco roto, ¿se acuerdan? Eso es no tener contentamiento para nada, ¿no? 2 Corintios 6:2 dice, he aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de la salvación. Hoy es el tiempo de la salvación, hermanos. Amén. Entonces, de pronto, algunos de los de aquí, o usted ahí en el video, de aquellos que piensan, ¿no? Decir, es que hoy no, es que estoy muy joven todavía para eso, o me falta por vivir mucho todavía. Es que si entrego mi vida al Señor, o sea, ¿cómo voy a disfrutar lo que yo quería disfrutar? ¿O qué pasa con mis proyectos? ¿Los voy a dejar ahí? ¿O qué pasa? Porque ese es el concepto que tienen a veces de entregarle su vida a Cristo. De que ya uno deja de soñar y que uno se convierte como aquellos que estaban en cautiverio, que decía, cuando me sacan de esa esclavitud, entonces yo voy a ser como los que sueñan, los que alaban. No, se puede soñar alineado a la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Entonces, si de pronto usted es de los que piensa eso, bueno, dice el libro de Santiago 4, dice, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida, hermanos? Muy ligado al clima que tenemos aquí en Cartago. Ciertamente nuestra vida es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué cosa? Se desvanece. En lugar, nosotros lo que deberíamos decir es, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Recuerde, toda jactancia de semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Amén. Entonces no se confíe de aquello que después lo hago, ¿no? Buscad al Señor mientras pueda ser hallado,
sea, aproveche la oportunidad, no es eterna la opción, simplemente va a llegar un momento en que ya no lo vas a poder buscar. ¿Cuándo es ese momento? No, pero ¿cuándo creen ustedes que es el momento en que una persona que no busque a Dios ya no lo puede hallar? Cuando se muera físicamente, ¿no? Entonces cada Señor mientras pueda ser hallado, ¿no? Mientras usted esté vivo, búsquelo, porque en el momento que usted muera, como dice por ahí, creo que por aquí había leído, había puesto un versículo, no me acuerdo, ese estaba por allá, que dice que donde cae el árbol, ¿qué pasa? Ahí se queda, ¿no? Norte, sur, al este, pero donde caiga el árbol, y ahí no lo levanta nadie, ¿no? Entonces una persona muere, si usted muere sin Cristo, de ahí no lo saca nadie. Ahora, si usted muere con Cristo, y ahí tampoco lo saca, ¿qué? Nadie, ¿cierto o no? Por eso mire la importancia de lo que estamos hablando, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, obviamente, todo depende de una decisión personal, ¿no? Entonces, recordemos, hermanos, ahora ya la otra parte que dice que busquémoslo porque está, ¿qué? Cercano, que es lo que nos falta, el pedacito que nos falta ya para terminar, ¿no? Dice, leamos aquí lo que dice, llamadle en tanto que está cercano. Acuérdense, hermanos, que cuando Juan el Bautista salió a escena, él comenzó a predicar, ¿no? ¿Predicar de quién? De Jesús, ¿cierto? Y entonces él decía una frase que decía, arrepentíos. ¿Qué más dijo? Porque el reino de Dios se ha acercado, ¿cierto? Después viene nuestro Señor Jesucristo y dijo, arrepentíos. ¿Pero qué más dijo? No, dijo lo mismo, porque el reino de Dios se ha acercado. Lo mismo que dijo Juan el Bautista. Entonces coincidían en esa línea, ¿no? El reino de Dios se ha acercado. Pero ahí uno diría, ¿a qué se refiere el Señor cuando habla de que el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Interesante, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino con varios propósitos. ¿Cierto que sí? A lo suyo vino. Es decir, Él traía traía su lista, ¿no? Sus propósitos, su objetivo. Él, obviamente, digamos algunos rápidamente para que me ayude, ¿no? El Señor vino, ¿a qué más? ¿A qué vino? A rescatar lo que se había perdido y en línea lo que tú dices, a salvarnos. ¿Cierto? ¿Qué más? A darnos a conocer al Padre. ¿Qué más? A darnos vida en abundancia. ¿Qué más? A hacer la voluntad del Padre, a mostrarnos el camino a casa. Bueno, Él vino con varias cosas, ¿no? A lo suyo vino. Entonces, recuerda que uno dice, ¿a qué viniste? Yo vine a lo mío, ¿entiendes? Entonces, a lo suyo vino. Pero también dentro de eso, y todo eso está bien, pero hay un propósito también muy importante por el cual Él vino. Que Él vino también ¿a qué? A establecer su reino. A establecer su reino. Porque acuerde lo que dice la palabra, que en Cristo Jesús la circuncisión no es nada y la incircuncisión tampoco. ¿Qué es lo más importante? Una nueva creación. O sea, es un nuevo reino, es un nuevo vivir. Es una nueva característica que nosotros como miembros de ese reino vamos a tener, ¿no? Amén, hermanos. Entonces cuando la Biblia habla del reino de Dios, está hablando de que el Señor vino ¿a qué? A establecer su ¿qué? Su señorío. ¿Acuerdan lo que es señorío, no? ¿Qué es señorío? Es cuando uno ejerce ¿qué? Dominio, control sobre algo. Eso es señorío. Por eso el que ejerce señorío, ¿cómo se le llama? El que ejerce señorío, ¿cómo se le llama? Señor, ¿cierto que sí? El que ejerce señorío se le llama Señor. Por eso es que Él dice, si ustedes dicen que yo soy su Señor, es decir, que yo tengo señorío, ¿por qué entonces no hacen lo que yo les digo que hagan? Si no es la definición de señorío. Entonces el Señor vino, parte también a establecer ¿qué? Su reino, ¿cierto? A establecer su regla de juego, a establecer cómo es el movimiento. ¿Qué es lo que está aquí establecido para que nosotros podamos acceder a esa nueva ciudadanía que tenemos? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, cuando se menciona el reino de Dios, se menciona eso, obviamente que Él ejerza su autoridad como tal, dominio. Entonces, cuando Él dice, llamarle que está cerca, el reino de Dios se ha acercado. Es decir, así como tenemos la oportunidad de, lo que le decía Pablo a Timoteo, de echar mano a la vida eterna, tenemos la oportunidad de ¿qué? De entrar a ser parte de ese reino, ¿cierto que sí? Amén, hermanos. Pero entrar a ser parte de ese reino implica que nosotros vamos ¿a qué? A rendirnos a ese señorío. Ahora, por ejemplo, ustedes saben que, digamos, un hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, amén. Todo el que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios, pero no todos los que se dicen
ser hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no han entrado en el proceso, no se han metido a someterse en ese señorío. No es Dios el que maneja su vida, sino que todavía aquí en su mente, porque como no la han renovado, siguen teniendo cosas del mundo donde estaban, entonces quieren seguir teniendo potestad de sus decisiones, sus anhelos, sus deseos, y es cuestión de tiempo para que vuelvan allá. Todos ustedes lo saben. Amén, hermanos, ¿o no? Ahora, ¿cuál es la puerta de entrada a ese reino de Dios? Que ya sabemos que es el reino que Él vino a establecer, porque en Cristo ni los judíos, ni los gentiles, ni la circuncisión, no, eso no importa. Lo que importa ahorita es una nueva creación. Amén. Y ahí nos lo dice exactamente cuál es la puerta de entrada a eso. Y les dije ahorita que Juan el Bautista, ¿qué dijo antes de que decía que el reino de Dios se ha acercado? ¿Qué les dijo? Juan el Bautista, ¿qué dijo primero? Le dijo, ¡pum! Porque el reino de Dios se ha acercado. Se los dije ahorita. Arrepentíos. Y el Señor dijo, arrepentíos, que el reino... Entonces, ¿cuál es la llave de entrada? El arrepentimiento. El arrepentimiento es la llave de entrada para acceder a esa puerta que es Cristo, al reino de los cielos. Amén, hermanos. Entonces, para que usted lo vaya poniendo ahí, ¿no? Buscar a Dios, importantísimo, está bien, pero hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Hay que saberlo buscar. ¿Y cuál es la mejor manera de cristalizar esa búsqueda? Es que nosotros, por medio del arrepentimiento, entremos al reino de Dios porque se ha acercado, tenemos la oportunidad ahí. Amén, hermanos. Y ya todos sabemos lo que es el arrepentimiento, ¿no? Lo que pasa es que todos sabemos lo que es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento en la vida de cada uno se tiene que hacer visible. ¿Por medio de qué? Nuevo nacimiento. Sí, cuando uno nace de nuevo, entonces uno tiene que comenzar a dar ¿qué? ¿Frutos de qué? De arrepentimiento, ¿recuerdan? ¿Frutos de arrepentimiento cuáles son? Frutos del Espíritu, ¿no? Benignidad, gozo, paciencia, todas esas cosas, características de Dios, de Jesús mismo, que Él nos hace copartícipes de ellas, ¿no? Entonces nosotros podemos tener el amor de Cristo, porque Él nos hace copartícipes de eso, su capacidad de perdonar, su capacidad de soportar, mansos, humildes, templanza, gozo. Amén, hermanos. Estamos, ¿no? Estamos ahí bien, ¿no? Mateo obviamente nos presenta que el arrepentimiento, y por eso yendo otra vez a Isaías 55, que ahí es donde arrancamos, que leímos hasta el 6, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, porque llamadle en tanto que está cercano. Ahí vamos, ¿cierto? Entonces, desde el 1 al 6 es un llamado, es una invitación a que nosotros podamos acceder de manera gratuita a la salvación, pero para eso tenemos que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Amén. Y entonces por eso el versículo 7 dice, deje el impío su camino, porque eso que leímos del 1 al 6 no es para el impío. Amén. No es, ¿por qué? Porque el impío se caracteriza por ser una persona que no busca a Dios. ¿Por qué el impío no busca a Dios? Bueno, no le conviene por un lado, pero también porque es una persona necia. Acuérdate que el Señor decía, esta gente es necia, no me conocen. Y entonces dice el necio en su corazón que no hay Dios. Y si no hay Dios, ¿para qué lo voy a buscar? ¿Cierto? ¿Sí? Tiene lógica. ¿Para qué voy a buscar a Dios si en mi necedad yo digo que no hay Dios? No tiene sentido, ¿no? ¿Acuerdan la película esa de Dios no está muerto? ¿La vieron o no? Tampoco. Que la parte final del debate del muchacho con el profesor, él lo llevó a que el profesor diga, sí, yo odio a Dios, ¿se acuerdan? Y él dijo, ¿y entonces usted cómo puede odiar a alguien que usted dice que no existe? Entonces lo desbarató. Entonces el necio en su corazón dice que no hay Dios, entonces como dice que no hay Dios, pues no lo busca. Amén, hermano. O sea, entonces le dice ahí, deje el impío su camino. Es decir, si uno le dice al impío que deje su camino, le está diciendo que ¿qué? Y eso tiene un nombre que estamos hablando. ¿Cuál es lo que ya abre la puerta? Que se arrepienta, ¿cierto? Es decir, deje el impío su camino, es decir, arrepiéntete. Está bien, y después dice, y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Es decir, deje el impío su camino, arrepiéntate y vuelva hacia Jehová. Es decir, busca a Jehová. Amén. Lo mismo que estamos hablando, ¿no? Y vuelva hacia Jehová. Entonces, cuando él se arrepiente y vuelve a Jehová, dice el Señor, el cual tendrá de él misericordia. Porque el arrepentimiento del pecador activa ¿qué cosa de Dios? La misericordia. Y si el arrepentimiento del pecador activa la misericordia, entonces eso se traduce en que el pecador es perdonado. ¿Por qué dice aquí? Porque mi pensamiento no, ese no. Deje el impío su camino, es decir, arrepiéntase. Y el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, es decir, busca al Señor.
el cual, si usted lo busca, lo encuentra, entonces va a tener de usted misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. Ahí está, la ecuación no tiene pierde, ¿no? Por todo lado, ¿no? Amén, hermanos. Nada más voy a hacer, como dice ahí, un resumen de ascensor. ¿Saben cuál es el resumen de ascensor, no? ¿Han oído hablar del resumen de ascensor, no? ¿Qué dice que uno, un paréntesis ahí, empresarial o los que trabajan en investigación? Ustedes saben que cuando uno hace una investigación, pues uno hace todo un reporte y si uno le toca presentar una exposición, uno se presenta con filminas y uno tiene 1 hora, hasta 2 horas para presentar los resultados de su investigación, ¿cierto que sí? Pero dicen que uno tiene que estar preparado para tener un resumen de ascensor. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted de pronto en la misma empresa se topa al gerente general en un ascensor, usted debería estar en capacidad entre lo que ese señor dure en el ascensor de presentarle los resultados así, concretos, de una. ¿Cuánto puede durar una persona en un ascensor? Menos de 1 minuto, ¿no? Entonces tenemos que en 1 minuto y medio aterrizar, ¿no? Entonces, resumen de ascensor, básicamente, hermanos, recuerden, la búsqueda de Dios no es una opción, es una cuestión ya de necesidad propia del ser humano. Hace parte de nuestra naturaleza. Amén, hermanos. Buscar a Dios trae muchas bendiciones, ya lo sabemos, pero hay que saber buscarlo. Amén. Si lo buscamos de corazón, ¿qué pasa? Lo encontramos. El resultado de arrepentirse, ¿qué nos genera? ¿Entrada a dónde? Al reino de Dios. Amén. Entrar al reino de Dios. No hay otra forma de entrar ahí. Por la puerta que es. ¿Quién dijo yo soy la puerta? Cristo, ¿no? Amén. La evidencia de que vives en el reino de Dios, ¿cuál es? Fruto de arrepentimiento. Lo mismo que el fruto del Espíritu. La oportunidad de buscar a Dios no es eterna, hermanos. Va a llegar un momento en que se va a cerrar la opción y ya no va a haber tiempo. Entonces, por eso aproveche la oportunidad, no postergue esa decisión, porque nadie tiene la vida comprada, ¿no? O sea, el Señor va a llegar en cualquier momento, nuestro encuentro con Él se puede dar, ¿no? Mientras estemos vivos, ¿no? Ahí está, Eclesiastés 11:13, si el árbol cayera al sur o al norte o en el lugar que el árbol caiga, ahí se queda, ¿no? Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, por eso el Señor decía, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les llega solo. Ya sabemos lo que es el reino de Dios, es someternos a Él. Sométanse a Dios, a su autoridad, a su señorío, hagan su voluntad, caminen en obediencia, hagan eso, y todo lo demás vendrá solo. Busquen primeramente el reino de Dios, ¿no? Buscadme y viviréis, decía por ahí Amós. Y nada más voy a cerrar, hermanos, rápidamente. Eso ya eso está fuera de lo del ascensor, ¿no? No me hagan trampa. Voy a leer, ya porque ando por acá. Quería leerles nada más Proverbios 1, rápidamente para cerrar ya esta parte, espero que haya quedado clara. Proverbios 1:22, hermano, 1:20, dice el Señor, lo voy a leer de corrido nada más porque ya usted sabe a qué me estoy refiriendo. Dice, la sabiduría clama en las calles, hermanos, es decir, la oportunidad de buscar a Dios está. Nadie puede decir que no tiene la oportunidad porque la sabiduría clama en las calles. El acceso a la palabra lo tenemos por internet, por la radio, está escrita. Allá es que no sé leer, audible. Amén, hermanos. Es que soy ciego, está en braille. No, o sea, no. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaré la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, es decir, busque a Dios. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien la tendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Es decir, no quisieron entrar al reino de Dios. Y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. ¿Acuerdan cómo llegan los torbellinos, no? Llegan, se fueron, ¿y qué quedó? ¿Qué quedó? Nada, ¿no? Llegó como un torbellino. ¿Dónde iba? 27. Y vuestra calamidad llegará como cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová.
No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios les echará a perder. Mire todo lo que leí. ¿Para quiénes? Para los que no buscan al Señor o lo buscan mal. Amén. Para los necios, para los que dicen que no tienen necesidad. Todo eso para, imaginen cómo se extiende Dios para explicarle a ellos todo lo que les va a venir. Amén. Con detalle, para que no quede duda. Y entonces dice, y a nosotros, pastor, a los que sí atendemos, bueno, el Señor dice ahí, pero es más cortico. Dice, mas el que oyere, ¿qué pasa? Habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor al mal. Ya, suficiente. Yo te voy a decir. Entonces, ¿qué más necesitamos nosotros saber, hermanos? Si el Señor dice, ahora si tú oyes, pues vas a habitar confiado. Entonces, yo no necesito saber más. ¿Por qué? Porque voy a estar tranquilo sin temor al mal. Amén, hermanos. Busque al Señor mientras pueda ser hallado, búsquelo mientras usted esté vivo, tenga las oportunidades. No se confíe de que lo está buscando, asegúrese realmente de que lo está buscando, como lo hemos hablado. No se vaya por la religiosidad, búsquelo en una relación, en un caminar, en un compartir, en un hablar con Él, en un conocerlo a Él. Porque va a llegar el tiempo en el que ya no va a haber tiempo. Búsquelo ahora que está cercano. El reino de Dios se ha acercado, la posibilidad de ser parte de ese reino está al alcance. Solamente te separa una oración de arrepentimiento, nada más. Pero eso yo ya la hice. ¿Y pero hace cuánto? Ya hace como 10 años. Y ahora no estoy apartado. Es que estás fuera del reino. O sea, no sueñe. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por esa linda oportunidad que hemos tenido de meditar en algo que pareciera tan sencillo, ¿no? Buscar a Dios. A veces la gente cree que buscar a Dios es ir a la iglesia. Es parte de, pero es mucho más que eso. Pertenecer al reino de Dios, yo nací de nuevo. Sí, es el inicio, pero es mucho más que eso. Conocer a Dios, sí, es que yo nací en una familia cristiana. Importante, pero es mucho más que eso, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor nos insiste básicamente, esforcémonos, esfuérzate, búscame. Yo estaré contigo, tranquilo, no te preocupes. Si no entiendes ahorita, lo entenderás después, pero sigamos caminando, o sea, sigamos forjando esta relación firme, sólida. Pero eso sí, es una relación, así es que yo haré mi parte, dice el Señor, haz tú la tuya. Pero no pretendas que yo te voy a llevar en mis hombros todo el camino, ¿no? Camina tú también. Bien, si digamos, si hubiera alguna persona hoy aquí en la iglesia o ahí en el video que usted hoy, después de todo lo que hemos hablado, usted ha entendido, ¿no? De que realmente no busca a Dios, o sea, por más que se congregue en una iglesia cristiana, eso no hace que tú estés buscando a Dios de corazón, ¿no? Ahora, es importante congregarse, pero si usted se congrega solamente por cumplir un ritual, no estás buscando a Dios y ya sabemos que el que no busque a Dios tiene sus consecuencias. Y el que sí lo busque de corazón no solamente lo encuentra, sino que es candidato a disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces, si es el caso suyo, hombre o mujer, que hoy has entendido que realmente necesitas buscar a Dios, ya sabes que lo que te separa para ser parte de ese reino que Él vino a instaurar es una oración, la oración del arrepentimiento, ¿no? La oración del arrepentimiento activa la misericordia de Dios y Él te perdona, y en el momento en que Él te perdone, te limpia de todo pecado y su Espíritu viene a ti. Y ahí empieza una nueva historia, ¿no? Pero tienes que nacer de nuevo. Ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí eso. Entendí que tengo que nacer de nuevo, porque tal vez he hecho la oración antes, pero no ha sido con un genuino arrepentimiento, o tal vez nunca la he hecho, Señor, porque nunca me han dicho que tenía que hacerla, ¿no? Pero hoy lo entendí, por eso hoy arrepentido, arrepentida, como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Y como lo acabamos de ver, yo sé que si te busco te voy a encontrar, Señor. Y en la medida que te encuentre te voy a conocer. Y en la medida que te conozca te voy a amar. Y ese amor que sienta por ti me va a llevar a hacer cosas que nunca pensé que iba a hacer, como servirte, Señor. Y en medio de ese servicio voy a hacer lo que tú anhelas, que yo sea un adorador en espíritu y en verdad, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar, porque vine sin ti o empecé a ver este video sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos.
Bien, si usted hizo la oración, bueno, felicitarle. Siempre lo felicitamos porque es una decisión, ya lo vimos hoy, es una decisión de vida o muerte. ¿Ah? No estamos hablando de lo físico, estamos hablando en lo espiritual, ¿no? Pero recuerde también que en la medida en que uno camine apartado de Dios, también está más cerca de la muerte física que nunca, ¿eh? Porque está donde no debería estar y con personas que no debería estar tampoco. Pero bueno, si en algo le podemos ayudar en ese proceso que hoy ha iniciado para usted, si es que nació de una manera genuina, recuerde, la iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, estamos aquí, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, todos los domingos nos reunimos aquí a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, el pastor Eber Molina, 8842-2408, pastor Tibor Mesaros. Usted puede buscar la página de la iglesia Efesios 4:23 en YouTube, ahí hay muchos videos. También nos puede buscar en redes sociales y también todos los domingos a partir de las 8 de la noche en la 105.9 de la FM, ahí está el programa Sinceridad por Radio Urbano. Programa que ya ahorita en abril cumple ya, no recuerdo cuánto, pero son muchos años, ya más de 10 años, ¿no? Más de 10 años. Entonces, 8 de la noche, 105.9 por la radio si está en Costa Rica o urbano106.com si está fuera del país, ahí se mete radio en vivo, ¿no? Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.